Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos una tarde más en la ventana del CDN, en esta sección que llamamos el Teatro por Llegar. Estamos transmitiendo en directo en los canales de Facebook y YouTube del Centro Dramático Nacional desde el caluroso verano de Madrid, pero que tenemos conexión con Barcelona, que también tienen un buen verano, pero con Argentina, que creo que están en invierno, obviamente. Entonces, bueno, hace frío. Esto es lo que tiene la magia de la conexión y de lo digital que nos ha traído esta pandemia. Pues mira, por lo menos podemos estar viviendo un invierno y un verano casi a la vez. Tenemos hoy una entrevista maravillosa, seguro, entre una periodista cultural, Neus Molina, y una antropóloga, una escritora y activista feminista que es Rita Laura Segato. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Hola. Y muchas gracias por aceptar el envite del CDN de hablar. Y bueno, os presento brevemente. Neus es periodista cultural, como decía, investigadora. Actualmente desarrolla su carrera como docente en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde cursa el doctorado en Comunicación y Cultura, y escribe sobre políticas culturales y feminismos en medios como La Marea, El Salto o Público. También colabora con Radio Nacional de España. Forma parte del colectivo feminista Dones y Cultura y de la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña. Por su parte, Rita Laura Segato es una escritora, antropóloga, activista, feminista argentina, que ahora mismo estás en Buenos Aires porque te ha pillado allí la pandemia, te estás confinada allí, pero no sé si es tu residencia habitual o también te mueves con Brasil, entiendo, ¿no? Sí, voy y vengo. Sí. Es profesora de Antropología y Bioética en la Cátedra UNESCO de la Universidad de Brasilia
y dirige el Grupo de Investigación Antropología y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil. ¿Es correcto? Sí. Bien. Me he Bueno, jubilado, soy retirada. bien, bueno. A pesar de eso, retirada muy activa, de todas formas, ¿no? Especialmente conocida, Rita, por sus investigaciones que se han orientado pues, a las cuestiones de género en los pueblos originarios y comunidades latinoamericanas, violencia de género y relaciones entre género, racismo y colonialidad. De todo esto os voy a dejar ahora mismo hablando a vosotras dos. Y lo que sí que quiero decir es que, bueno, para toda aquella gente que nos esté viendo, como en una hora más o menos, si alguien ha querido hacer algún comentario o alguna pregunta en el chat de YouTube o de Facebook, donde lo estéis viendo, pues se la trasladaremos a Rita. Animaos a ir pues, comentando, haciendo preguntas si se os ocurren y luego al final las recogemos, algunas, si da tiempo todas, y las trasladamos a las invitadas. Nada más, os dejo, Neus, Rita, muchísimas gracias, que lo disfrutéis y, gracias a ti. Y le doy la palabra a Neus. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Hola, Neus. Hola, Rita. Buenas tardes. Nos contabas hace un momentito que llevas 3 meses confinada. Esta charla, en este coloquio, me gustaría hablar un poco de pandemia, de pospandemia y también de estas nuevas narrativas, estos nuevos relatos que parecen emerger, ¿no? Un poco para tomar el control sobre cuál será la narrativa predominante en esta pospandemia. No sé si estamos en una pospandemia, estamos en una nueva normalidad, no sé exactamente dónde estamos, pero sí que he leído un texto tuyo que firmaste en abril en una web que se llama Perro Suelto, un texto muy interesante, donde apuntabas que el COVID es un significante vacío y que la pugna será una batalla para saber de qué llenamos este significante vacío. Y en este texto te aventurabas 6 posibles escenarios, 6 posibles mundos post-pandémicos o post-apocalípticos, no sé cómo llamarlo, ¿no? Aquello que Edward Said decía, ¿no? El derecho a narrar, ¿no? El permiso a narrar. ¿Quién tendrá el derecho a explicar lo que nos ha pasado? Este texto, como digo, lo escribiste en abril. Unas de las ideas que apuntabas y que me he permitido un poco el lujo de resumir, más o menos un poquito así a grosso modo, eran 6 escenarios, como he dicho. Uno era el fin del capitalismo, ¿no? Otro era el uso del virus como un genocida de los sobrantes, es decir, esta idea de, bueno, un poquito lo que han hecho Brasil, exacto, ¿no? Como dejamos que las personas mayores, que los pobres desaparezcan, esta cosa como darwinista o malthusiana. Otro era este experimento de control social, ¿no? Estamos delante de los ordenadores vendiendo datos a grandes corporaciones sin saber muy bien dónde va todo ello. Otro era el que tú llamabas como la pedagogía de la crueldad, esta pedagogía fascista, ¿no? Al final de señalar al enemigo. Otra era, y creo que una de las bonitas, era retornar a la idea de los pueblos indígenas de que la tierra no nos pertenece. Y la última que apuntabas, muy ligada al feminismo, a los vínculos, era esta idea del Estado materno. Lo que te quería preguntar es, ¿esto lo escribiste, lo pensaste, lo analizaste en abril? Ahora que estamos en julio, concretamente a 14 de julio, que llevamos 3 meses así, que parece ser que va a haber un rebrote o que no, que estamos un poco todos perplejos de esta vuelta a la normalidad un poco acelerada, ¿no? Como tengo una sensación como de cansancio a mi alrededor porque de pronto hemos pasado de estar en un estado vegetativo, a la gente que ha estado encerrada y que ha podido hacer sus cosas, esta idea de actividad y de conexión, la gente que evidentemente no ha tenido personas hospitalizadas, a un poco esta idea del flow, ¿no? Y al final ahora en julio volvemos un poco a la vida acelerada, ¿no? ¿Cuál crees que es la narrativa, Rita, que está un poco predominando o que va a predominar, si puedo pedirte que hagas de futuróloga? Sí, viste que en ese texto yo justamente el centro, el eje central del texto es una crítica de la omnipotencia, ¿no? Es una crítica a
a que nos creamos capaces de atrapar el futuro, ¿no? Ujú. Es mi prédica principal en el texto, ¿no? Que es una crítica también a lo que llamo la neurosis de control, que la veo muy europea, ¿no? Muy de los europeos, esto de la hora exacta, del lugar exacto, de la pauta exacta, Ujú. no solo Europa, Estados Unidos, o sea, esa cuestión de la certeza que por un momento la humanidad o los dueños de la humanidad o los sectores que creen estar en control de la humanidad también surgió entre ellos una creencia de su posibilidad de control de la historia, ¿no? Ujú. Y para mí, la enseñanza central del virus, si va a dejar alguna, Ujú. es la enseñanza de que ese control es imposible. Eso es lo que debería... entonces van a surgir, el conflicto no va a acabar. No es un conflicto que va a ser encerrado. La propia idea de que alguien va a cerrar el conflicto y va a ganar la parada, va a ganar el debate que se va a iniciar inmediatamente. Ujú. Quizás eso quedó mal expresado porque la disputa entre narrativas es permanente, o sea, y es permanente siempre en la historia, y es permanente, eso lo he defendido en un texto muy antiguo ya, hasta en la aldea más pequeña. Porque la piel política, que es la piel ética en realidad, la sensibilidad ética, y yo creo que la postura política en que nos colocamos en el mundo es una cuestión de piel, de sensibilidad. Ujú. Sensibilidad que debo afirmar obligatoriamente que es posible, que puede cambiar. O sea, que no es de la esencia de la persona, que no es sustancia, sino que es, como toda vida, movimiento. Pero que es difícil de cambiar. Personas diferentes tienen pieles éticas diferentes. Algunas pueden cambiar de piel y debemos creer lo que es posible así. Pero por esa razón, en este artículo defiendo que hay dos éticas, solo dos éticas. La ética satisfecha, conservadora, repetidora, conformista. O sea, la ética de la conformidad y la ética de la insatisfacción. O sea, de la que siempre busca la posibilidad de un mundo más benigno para más gente. Mi definición de un buen futuro es muy básica y muy elemental. Un futuro más benigno para más personas. Punto. Esta Entonces, idea disculpa, esta idea de futuro benigno era la que parece que apuntabas en esta perspectiva feminista, ¿no? En la cual se hablaba de la reciprocidad, de la ayuda, claro, de un proyecto histórico de vínculos, ¿no? yo ¿Esta creo que narrativa crees que está emergiendo? una politicidad femenina, una recuperación de lo que sería una política en clave femenina, es una política práctica, pragmática, que defiende la vida y la felicidad aquí y ahora a como dé lugar. Que hay una dimensión para mí pragmatista y tópica en la praxis política desde siempre de las mujeres, próxima, situada, no utópica. Uh-huh. Bueno, es un largo tema que creo que deberíamos debatirlo, pero yo la veo así y veo que ha funcionado así en momentos muy difíciles de la historia, ¿no? Cómo salvar la vida, cómo alimentar a una familia con un huevo, Uh-huh. cuando la carencia es absoluta. Eso es la mujer, esas somos nosotras. Cómo atar y mantener la comunidad, el grupo unido, caminando y junto. Cómo hacer que ese grupo como pueblo, comunidad, no perezca. Uh-huh. Aquí podría contar una historia que recuperé, que está escrita en un texto mío, pero me la había olvidado y que la recuperé muy recientemente con relación a la pandemia.
La voy a contar. Pero antes quería terminar el pensamiento que estaba atando y que iba a tener su resolución, pero no recuerdo más, perdí el hilo entonces. Sí, yo creo que no se va a acabar la disputa y la tensión entre las dos pieles políticas, entre las dos pieles éticas. Eso va a continuar. O sea, ¿cuál de las dos y tenemos que hacer esfuerzos por tener narrativas convincentes? Y para mí la narrativa, uno de los puntos centrales en una narrativa convincente, en lo cual nuestros antagonistas de proyecto histórico, que son los de la ética, los de la ética no beneficente, digamos, los de la ética conformista, las cosas son así, tienen que ser así, y los más desamparados, los más vulnerables, tienen que perecer y perecerán. Bolsonaro, que se están muriendo masivamente los indígenas, ¿no?, en la Amazonia brasilera. Bueno, esos son los débiles, y bueno, porque son débiles, es una ética también, no es un error. No es un error, es una teología, ¿cierto? Es otra teología, no es la mía, no es la de mi lado, pero es también un sistema de creencias de que los débiles son débiles por alguna razón y se tienen que ir. O sea, no se entiende que para la fuerza de la especie y la capacidad de sobrevivencia de la especie se necesita de una forma práctica y de tiempo y no cortoplacista, se necesita un mundo plural. Solo si la especie mantiene su pluralismo en el planeta, su diversidad de formas de existencia, la especie misma será capaz de sobrevivir a las hecatombes, a los próximos virus. Entonces la posición pluralista no es una posición, digamos así, ideal, ni siquiera es moral, sino práctica. El pluralismo la defensa del pluralismo es una posición indispensable para la sobrevivencia de nosotros seres humanos, o sea, de la especie como tal. Cuanto más formas de vida y una mayor dispersión la especie tenga, más posibilidad, más chance tendremos de sobrevivir. Entonces, esos vulnerables que se están muriendo hoy pueden ser la chance y el camino por el cual la especie podría continuar su camino hacia el futuro. No Nueva York, no París, no las grandes metrópolis, sino esos espacios remotos, aislados. No preservarlos es un crimen y una estupidez que agrede a la especie y a su posibilidad de futuro como un todo. Entonces ese es un tema. El otro tema es la disputa de las narrativas. Ninguna va a vencer de forma absoluta. Ni en la aldea más pequeña dejan de haber dos pieles éticas, dos sensibilidades políticas, los de la conformidad, la repetición de la costumbre, ¿no?, el respeto a la moral, y aquellos que dicen, no, nuestra moral produce sufrimiento acá, la voy a cambiar. En este punto, nuestras costumbres, nuestra moral hacen sufrir. Hay que revisarlo y hay que cambiarlo. En la aldea más pequeña existen esas dos posiciones. Entonces, ese conflicto de narrativas nos debe estimular a perfeccionar la nuestra. Y la manera de perfeccionarla es hablar del pluralismo, porque en algo con lo cual nuestros antagonistas de proyecto histórico y los de la otra piel no pueden competir con nosotros, es en la defensa del pluralismo. Es un valor supremo. O sea, nosotros somos pluralistas, democráticos. ¿La democracia es pluralista o no es democracia? O se transforma en una dictadura de la mayoría, pero no en una democracia. Una dictadura de la mayoría no es una democracia. Una de las cosas que nuestros antagonistas son monopólicos. El monopolio, un solo Dios, una sola verdad, una sola forma de belleza, una sola forma de bien. Eso es el monopolio de lo cierto, de lo bueno y de lo lindo. No, entonces en eso nuestro lado tiene una superioridad epistémica, yo diría. No solo moral, porque el discurso moral hoy no es un discurso de gran capacidad de persuasión. Y ahora cuento la historia.
Sí, cuenta la historia. Y quería hacer un apunte, ¿no? Que hablas de democracia. Una de las cosas que también ha ocurrido con esta pandemia es que nos ha democratizado, que al final la muerte nos encuentra a todos, ¿no? Y incluso las estructuras médicas, ¿no? El médico y el paciente han estado en una posición de igualdad porque estaban amenazados por la misma cosa. Esto a lo mejor también puede apuntalar la otra narrativa, la que no es monopolista, ¿no? Sí, todo depende de justamente el esfuerzo retórico, porque esas verdades estuvieron siempre allí. O sea, lo que hace la pandemia es mostrar con más claroscuros, con más contraste, ¿no? De una forma más nítida, la realidad tal como siempre estuvo. Por ejemplo, la cuestión de la violencia de género estaba ahí, la tensión, ¿no? De género, la tensión patriarcal. El patriarcado es violencia. Su naturaleza es la violencia porque siempre, desde el principio, desde su fundación, que es arcaica, yo la considero el patriarcado fundacional, fundante, ¿no? Desde siempre se basó en una expropiación de poder y de prestigio y de valor. O sea, siempre fue constituido por la expropiación de un conjunto de cuerpos, que es los machos de la especie, la extracción de valor y de poder del otro conjunto de cuerpos, ¿no? La primera clase, la primera forma de opresión. Entonces, siempre fue tenso, siempre hubo una tensión, ahí no es de ahora. Pero claro, hay momentos, y es una de las cosas que es necesario indagar. En el presente hay una hipertrofia de ciertos aspectos de la masculinidad, hay una hipertrofia de ciertos aspectos del mandato de masculinidad que han detonado unas formas de violencia, formas de crueldad nuevas y mayores, y hacen con que las leyes sean inocuas, ¿no? Y las políticas públicas con relación a la gravedad que presenta en América Latina especialmente la violencia contra las mujeres. Y la pandemia muestra algo que está ahí, simplemente lo magnifica y lo vuelve más nítido, lo vuelve más visible. De la misma forma, en los lugares de hacinamiento, de exclusión, las villas, los cantegriles, los lugares de la pobreza, se ve más su vulnerabilidad. En los pueblos indígenas, las poblaciones negras en los Estados Unidos son las cárceles, ¿no? Quiere decir que la pandemia muestra algo que siempre estuvo ahí. O sea, ahora la creación de palabras, la creación de una retórica para que eso se fije en la conciencia es el trabajo de las personas comprometidas con un proyecto histórico como el que estoy definiendo, ¿no? De mayor bienestar para más gente. Depende de que seamos capaces de crear retóricas para entrar en esa disputa de las narrativas, ¿no? Has apuntado el tema del patriarcado. Sin embargo, esta pandemia de nuevo lo que ha hecho es volver al hogar, ¿no? Hablas del estado materno como este espacio de cuidados, ¿no? Poner los cuidados en el centro, esta perspectiva femenina donde el hogar vuelve a ser un sitio de politización. Esto puede tener algunas consecuencias políticas. Por ejemplo, en Argentina, en algunos espacios, en algunos barrios de Buenos Aires, por ejemplo, en lugar de confinarse por casas, por apartamentos, se confinaban por barrios, ¿no? Por espacios colectivos de cuidado, para evitar, por ejemplo, violencias domésticas, pero también para fortalecer esos vínculos. Lo que me gustaría saber es si esto... Se fue la voz, se cortó, sí. Minuto. Hablaba de esta perspectiva feminista, de estos encuentros. ¿Me oye, Rita? ¿Sí? Se había cortado la voz por un minutito. Espera un minutito que se hizo... ¿Vale? Un minuto. Sí. Sí, volví a dar a la conexión. Vale, perfecto. Ya, perdí un poquito la pregunta, no, sí, pero te entendí. Hablábamos de esta vuelta a los vínculos, de esta vuelta al espacio doméstico como un espacio politizado, ¿no? Tú hablabas del estado materno. ¿Crees que esto tendrá algunas consecuencias para las nuevas políticas públicas? Sí. La ONU, por ejemplo, decía que uno de los objetivos de desarrollo, que era el 5, que es el de igualdad de género,
la pospandemia no, hará que no se alcance en el 2030, ¿no? Que baje la tasa de mujeres asesinadas, de estos feminicidios, que baje la tasa de violencia, que las mujeres siguen sin escolarizarse. Las que más han sufrido han sido esas mujeres en los hogares que se han dedicado a los cuidados. El espacio médico también es muy femenino. Los niños que no van al colegio, las niñas que no van al colegio están en casa con sus madres que las cuidan y las forman. Digamos que estos objetivos que se había marcado la ONU parece que no se alcanzarán, pero a pesar de todo eso, esta vuelta al espacio materno, al espacio del hogar, puede ser un espacio empoderador porque se vuelve a politizar. Lo que pasa es lo siguiente, los hechos no son la política, o sea, los hechos, y eso tiene que ver con la respuesta que te di anteriormente, y que sigo desarrollando ahora, porque la política, o sea, el curso de la historia no está en los hechos, sino en las narrativas, o sea, sino en la manera en que seamos capaces de capturar esas realidades, porque están todas ahí. Está la mujer en el espacio en el cual, aunque eso me han discutido a veces muchas feministas, de que ¿por qué digo que el espacio doméstico es el espacio de las mujeres? Pues por la historia, porque si hoy eso lo contestamos, si decimos que los varones y los hombres tienen que ocupar y trabajar en el espacio doméstico igual que las mujeres, todo bien, 1, 2, 3 décadas, 4 décadas, ¿no? Pero no nos podemos pensar fuera del curso, fuera del tiempo largo de la historia que nos constituye. Entonces, en un tiempo atávico, largo, este espacio es el espacio donde ha sido el reino de la política, de la gestión femenina de la vida. Entonces, hay un poder acá, un poder de administración de los objetos y la vida de las personas, de cómo debe ser, los horarios, en fin, creo que lo estamos viviendo todas, ¿no? Que no estamos solas, donde hay otros personajes en este espacio compartiendo con nosotras, y que no puede salir, o que sale muy poco, que no puede pasar, estoy utilizando bastante últimamente una expresión que es ecuatoriana, ¿no? De las poblaciones negras de Ecuador, casa adentro y casa afuera. El casa adentro es nuestra gestión, por razones atávicas, históricas. Para mí, hombre y mujer son, antes que cualquier otra cosa, 2 historias. Las historias de 2 tipos de cuerpos que han caminado entrecruzados, ¿no? A lo largo de muchísimo tiempo, ¿no? Pero miles de años. Y esa historia está en nosotros, nos constituye. Entonces, ese casa adentro es el reino de una política, de una forma de gestión de la vida, de resolución de los problemas, de los conflictos, y de las garantías, como te digo, de la protección, la sobrevivencia que ha quedado en manos de las mujeres. Y casa afuera es el territorio atávico de los hombres. El hombre está impedido, está contrariado hoy, está, digamos así, sufre una frustración. Es una característica de la psique masculina, la dificultad mayor en poder procesar, en poder deliberar internamente lo que los frustra. El hombre no soporta y reacciona violentamente al límite, a la frustración. Y está siendo retenido en un espacio que no controla. O sea, yo creo que eso es muy posible considerarlo como un detonador, como un gatillo de la violencia, ¿no? Está bajo control, en el espacio donde está controlado. Porque eso me parece haber sido, porque el número, como ha saltado el número de las agresiones, ¿no? A las mujeres en el espacio doméstico ha sido muy notable en este periodo. Es un espacio que no les pertenece. ¿Cuándo este casa adentro deja de ser un espacio de politización donde se toman decisiones y pasa a ser también un espacio de soledad o de opresión, una cárcel, ¿no? Claro, lo que pasa es que han estado encerradas con sus maltratadores durante este periodo. Claro. Bueno, la familia nuclear, la nuclearización, esa familia
que hoy consideramos privada e íntima, no siempre fue así. En América Latina, hace muy poco, y en España también, porque yo he leído para hacer una vez un estudio para Mugarit Gabe sobre 26 casos de tipos diferentes de agresiones contra las mujeres, me encontré el tránsito de Andalucía, el tránsito de Andalucía del campo a la ciudad. Y en ese tránsito de Andalucía del campo a la ciudad, claramente ves la nuclearización, la destrucción de la casa comunal, de la casa de la familia extendida, de la familia grande, y la soledad y la opresión, la soledad y la indefensión de la mujer al salir de esa casa comunal, de esa casa grande, en el campo español. Supongo que no solo de Andalucía, sino de muchas, de Extremadura, de muchas regiones, de Galicia. Aunque Galicia tuviera una ventaja las mujeres, porque muchos hombres a lo largo de la historia se fueron a navegar. Sí. Entonces, Galicia es un espacio, en España, un país, con mujeres muy fuertes, con una tradición, una historia de las mujeres que se diferencia notablemente de otros espacios españoles, en mi humilde percepción de lo que es el conjunto, digamos, de lo que hoy se considera la nación española, ¿no? Que tiene prácticamente la misma edad que nuestros espacios, ¿no? 1492 empieza la historia de España, y empieza también la historia de América Latina. Somos coetáneos. España está en el medio de Europa, y es criolla también. Eso lo digo muchas veces, es un poco... es un poco impactante. Lo creo firmemente, porque es un territorio que se conquistó a sí mismo, y eso se nota. ¿Y dónde se nota? En las relaciones de género, en el patriarcado español, en las golpizas de las mujeres hasta hace muy poco tiempo, en los esfuerzos enormes que hay que hacer para producir una igualdad, porque es muy reciente, muy reciente. Esta nuclearización de la familia, esta familia extensa que se reduce al espacio privado, ¿no? Que deja de ser un espacio social y democrático de entradas y salidas de diferentes miembros, se nucleariza, pero actualmente, en el 2020, ya no se nucleariza, sino que se atomiza, ¿no? Hay mucha gente viviendo sola, la soledad también ha sido uno de los grandes leitmotiv, ¿no? de este periodo. Esta atomización está ligada muchas veces a la precariedad, ¿no? Y la precariedad tú la ligas con un hilo invisible también al machismo y a la violencia. Me gustaría que me explicaras eso, esto de este hombre atrapado y opaco, que la precariedad lo convierte en un ser mucho más violento. Claro, porque digamos, en ese tiempo largo, que claro, ahí está la deformación profesional como antropóloga, o la formación profesional. No se puede ver el presente separado. Y ahí quiero hacer un pequeño homenaje. Hoy acaba de fallecer una gran pensadora del pensamiento decolonial, que es María Lugones, ¿no? Argentina, pero que vivió en Estados Unidos la mayor parte de su vida. Acaba de fallecer, ¿no? Y ella es una de las grandes pensadoras de ese proceso de transformación, ¿no? ¿Qué pasó con la colonia, con la colonización? ¿Qué pasó con la vida tribal al transformarse en una vida colonial, ¿no? Uno de los grandes esfuerzos de pensamiento sobre ese cambio, ese giro que da la vida después del proceso de conquista y colonización de América, sobre todo porque las otras conquistas y colonizaciones son posteriores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí, no? Hay que pensarlo, desde la antropología podemos pensarlo teniendo más conocimiento de cómo es la vida de los pueblos recién contactados, Nueva Guinea, África, el mundo amerindio. Entonces, lo que se puede ver es que la masculinidad es potencia, es prestigio, o sea, más que poder inclusive, ¿no? La posición masculina es una posición de prestigio en todas las sociedades. La aldea tribal, el hombre tiene una posición de prestigio, o sea, sus acciones, sus actividades, sus utensilios tienen más prestigio que los femeninos. Eso es la cultura en un tiempo muy largo, que yo creo que no debe ser olvidado. Entonces,
Lo que pasa es que hoy, haciendo un salto hacia el presente para responder tu pregunta, la precarización de la vida, ¿no? La intemperie en que vivimos, que es como consecuencia del gran adueñamiento. ¿Por dónde hago yo este hilo entre patriarcado y precariedad y machismo, hipertrofia de algunos aspectos de la masculinidad en el presente? Lo hago partiendo de la idea de que hoy vivimos en algo mucho peor que un mundo desigual. En los años 60 y 70 se hablaba de la desigualdad. Yo creo que hablar de desigualdad hoy es poco. Hoy vivimos en un mundo adueñado, o sea, de dueños, de adueñamiento, de lores, de lordship, donde enormes territorios, o sea, con feudos, un momento que podríamos llamarle de refeudalización, y no soy la primera persona que ha pensado en términos de una refeudalización del planeta, solo que los feudos de hoy tienen dimensiones muy, muy superiores, pero inconmensurables con relación a las medidas que tenían los feudos del periodo medieval. Son feudos inconmensurables, enormes, o sea, entonces en ese mundo donde hay dueños claramente de la vida y de la muerte, las mayorías masculinas, ¿no?, sufren un empequeñamiento, o sea, lo que llamamos también en antropología una emasculación. El hombre de hoy es un hombre emasculado, ¿no?, en el mundo usurpado por pocos dueños. Esa precariedad lo hace tener que restaurar su potencia masculina de varias formas, la potencia intelectual, la potencia bélica, la potencia de los jovencitos que dan su vida, se vuelven sicarios, se vuelven mareros en El Salvador, se vuelven pandilleros y mueren a los 20 años. O sea, saben que su expectativa de vida será corta en muchos lugares de América Latina, claramente. Pero el prestigio, la grandeza, se remasculan, recuperan la posibilidad de una masculinidad prácticamente imposible hoy, porque todas las potencias que son indispensables para decirse hombre son prácticamente inalcanzables. La potencia económica, la potencia, le queda la bélica. Al hombre le ha quedado casi que exclusivamente la violencia para restaurar su prestigio y su potencia perdida. Sin embargo, el feminismo que tú defiendes es un feminismo que incluye todos estos hombres que se han quedado desposeídos de este poder justamente para que no ejerzan poder sobre nosotras. De hecho, una definición de tu feminismo, y leo textualmente, es una política de la amistad que anhele un mundo donde diferentes formas de felicidad, realización y bienestar puedan existir sin agredirse mutuamente, ¿no? Sin embargo, el feminismo, esta última ola, que no sé si es la cuarta, la podemos llamar así. No uso no uso. Para mí el feminismo tiene 70 años. Esta línea, este nuevo rebrote, ¿no? Este nuevo rebrote del feminismo, sin llamarlo ola, sino esta continuidad, pero que en los últimos 4 años, digamos que ha aparecido, ha salido de la academia o de los colectivos que eran muy minoritarios y se ha expandido a espacios mucho más mayoritarios, incluso mainstream, con lo bueno y con lo malo. Lo que está haciendo es que muchos hombres se replieguen hacia posturas conservadoras. Tenemos un auge de la extrema derecha donde realmente el enemigo a batir es la mujer también, es el feminismo, son los feminismos, ¿no? Son estas personas que no son cis, que no son blancas, Entonces, ¿cómo podemos hacer un feminismo o cómo podemos comunicar dentro de estas narrativas un feminismo en el cual podamos relegar, podamos sacar esta violencia? Yo creo que hay mucho, primero, como insisto, el enemigo de las mujeres es el patriarcado, o sea, es un sistema, no son los hombres.
hay mujeres que defienden el patriarcado y lo reproducen activamente, deliberadamente. O sea, eso es necesario darse cuenta. O sea, Condoleezza Rice, que tiene posiblemente más muertes en su conciencia que muchos hombres, inclusive en la misma gestión en que ella participó. Margaret Thatcher, o sea, hay mujeres que son patriarcales. No, si lo negamos, estamos mintiendo. No creo que nada puede ser construido encima de una mentira. Entonces, por eso lo que hay que decir es que el enemigo de nuestro movimiento es una estructura, es un orden político, que es el patriarcado. El patriarcado no es ni una religión, ni un conjunto de costumbres, o sea, no es una moral, sino es un orden político que se esconde y se disfraza por detrás de ideas religiosas, ¿cierto? Y de costumbres. Pero esos son disfraces. ¿Por qué? Porque se disfraza por detrás de costumbres y religiones muy variadas. Pero él está atrás, ese orden político. Entonces, y como dije, y no soy la única, desde Engels, o sea, está dicho de varias formas, hablar de la historia del pensamiento, la primera desigualdad de ese orden político arcaico, fundante, es la desigualdad de género, o sea, por eso es el patriarcado permanente que continúa hasta hoy, la prehistoria patriarcal de la humanidad, como yo le llamo en mi libro Las estructuras elementales de la violencia. Lo que pasa es que todas las otras formas de desigualdad se van a ir montando encima de ese basamento desigual que es el patriarcado. Todas las otras formas de la clase ociosa, la clase que trabaja, después el sistema de clases, después la raza, las diferentes formas de desigualdad van a ir replicando la primera lección de desigualdad que en un tiempo ontogenético, en el tiempo de las personas, se aprende en la casa, o sea, en la familia. Una voz vale más, una voz llega más lejos, una voz tiene más prestigio, y es la voz de la posición masculina. La mayor parte de los hogares reproduce todavía hoy esa desigualdad, que es además filogenética. Es en la larga historia de la especie y en la biografía personal de cada uno, todavía hay una voz que tiene más prestigio, es hegemónica dentro del espacio familiar. O sea, eso le llamo yo la prehistoria patriarcal de la humanidad. Lo que pasa es lo siguiente: si sacamos el patriarcado de ese lugar, y yo creo que eso es lo que pasó recientemente cuando salimos del periodo multicultural, cuando cae el muro de Berlín, y por un periodo hace aproximadamente hasta Trump, ¿no? Hasta Trump, podemos decir así. Hay una concesión, una negociación por parte del imperio, o sea, de la civilización vencedora, que es la civilización del capital. Hay una concesión multicultural, o sea, y el multiculturalismo se coloca ahí como que no toca en el capital, que es distribucionista, es inclusivo. O sea, el periodo del multiculturalismo y los derechos humanos que se plasman, la visión de los derechos humanos que se plasman dentro de un horizonte, una matriz multicultural, es inclusiva. O sea, no es antisistémica, se rompe lo que venía como una política insurgente antisistémica del periodo anterior de la caída del muro de Berlín, y se coloca en el medio el multiculturalismo, que es de matriz norteamericana, y que es simplemente distribucionista, inclusiva. O sea, yo no soy contra la inclusión, al contrario, he tenido batallas en la universidad en Brasil por la inclusión, por las acciones afirmativas, todo bien. Pero entonces, fue una concesión. ¿Cómo hacer política después de la caída del muro de Berlín? Hacerla una política multicultural, distribuir mejor entre parcialidades. Las mujeres, los negros, LGBT,
LGBTIQ+, las variaciones, ¿no?, indígenas, o sea, las parcelas de una torta, como se llama, ¿no?, con sus élites y sus exclusiones propias. O sea, cada pedazo de la torta con sus incluidos y sus excluidos, ¿no? Que es lo que bien dicen algunos teóricos como Cornel West en los Estados Unidos, ¿no? Aparece la exclusión dentro de las minorías. De la minoría una parte se incluye, una parte de las mujeres somos educadas, tenemos puestos, estamos en la universidad, estamos en la gestión, estamos en los gobiernos, y otra parte continúa como siempre estuvo. O sea, es la ficción multicultural que es distribucionista, pero que no ataca en ningún momento las bases de la desigualdad. ¿O sí? Y ahí entra el gran interrogante. En el periodo hoy, quizás lo que han percibido nuestros antagonistas del proyecto histórico es que tocando en el patriarcado cae el edificio, porque el patriarcado es el que cimenta y instruye. O sea, del patriarcado depende la pedagogía de la desigualdad. O sea, se aprende un mundo desigual cuando cuando emerjo a la vida social, cuando nazco en un espacio doméstico donde hay una voz que vale más que las otras. La voz del padre tiene más prestigio en muchísimos hogares, lo sé por mis alumnas de una vida entera. El hermano mayor tiene más chances, más oportunidades. Entonces, se aprende ahí a soportar y se aprende que el mundo es desigual y que así son las cosas. Entonces, lo que pasa es que ha ruido. En este momento yo no creo que estamos más dentro de la prédica multicultural. Evidentemente hay presidencia de Trump, realmente hay que prestarle atención, el discurso de él es racista y misógino. Entonces el multiculturalismo no es más la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos, como sí fue durante el periodo anterior. Tienes una frase muy bonita que dices que el feminismo tiende a disolver el poder porque lo distribuye, ¿no? De nuevo, esta idea del vínculo, de la reciprocidad. Me gustaría hablar, ya que estamos en un entorno virtual, y esto tiene su magia, pero también da su miedo, me gustaría saber qué opinas de estas corrientes de sororidad que se dan en las redes sociales, si crees que son un espacio de encuentro, de denuncia, y también si crees que, a pesar de que quieres un mundo sin violencia, si crees en la defensa autofeminista. Perdón, en la autodefensa feminista. Es decir, en ejercer también el cuerpo, el poder del cuerpo. Sí, claro, no, yo creo que sí. Que si bien en la cuestión de la violencia no hemos ganado terreno, no hemos conseguido, llegado a destino, pero en el campo simbólico, sí, en el campo de la expresión y de la capacidad creciente que tenemos las mujeres de expresarnos, rebelarnos, insurgirnos, ocupar espacio, relacionarnos entre nosotras, aprender a relacionarnos entre nosotras, porque una de las cosas, uno de los efectos de la nuclearización del espacio doméstico ha sido justamente el encierro y el individualismo de las mujeres también, o sea, ha sido la aparición en el mundo de una competitividad brutal entre las mujeres, o sea, nos vemos la reina del hogar, ¿no? O sea, cada una reina de su propio hogar, una cosa terrible, ¿no? Es absolutamente espantosa, que nos ha separado, ¿no? Que nos ha vuelto individualistas a nosotras. Entonces, estamos, el bonding, ¿no? Las ataduras, ¿no? La vinculación entre mujeres hoy en la calle, la celebración, la festividad de emoción, al de repente estar junto a las otras mujeres, es una recuperación de algo que existió antes, el reencuentro
con algo que sí existió antes de la nuclearización de la familia, que son las actividades, los rituales, las ceremonias, las formas de arte corporal, y que todavía las mujeres en el mundo islámico todavía lo tienen mucho, ¿no? Lo tienen mucho el mundo de ellas, ¿no? De un mundo propio. Hemos reencontrado el mundo propio. Eso es maravilloso. ¿Y crees que Ahora, la virtualidad ha ayudado? La virtualidad también, ¿no? El encuentro online ha ayudado también a estos lazos, a estos vínculos. Mira, hablemos, después te voy a decir lo que pienso sobre el mundo online enseguida, pero antes quiero decir algo que es muy importante. Sin embargo, han emergido algunos problemas. Yo aprovecho esta oportunidad para marcar una diferencia importante entre lo que es el juicio popular de los con relación al machismo, a expresiones, a comportamientos machistas de los hombres, y el linchamiento. Yo creo que ahí hay un problema que estamos obligadas con gran urgencia a tratar, ¿cierto? El juicio popular es indispensable cuando la justicia no funciona. O sea, cuando la justicia no funciona bien, cuando el derecho no hace justicia, cuando el derecho y el ejercicio del derecho en los tribunales se aparta de una forma visible de la justicia y deja a la gente insatisfecha, y las mujeres tenemos una gran insatisfacción con relación a los tribunales, ¿no? Ahora la cuestión de la manada en España, creo que solo por vergüenza, ¿no? La audiencia real de España deshizo las sentencias anteriores, ¿no? Porque fueron vergonzosas las sentencias anteriores con relación a la manada. Pero fue tan grande el escándalo mundial que ahí, bueno, los jueces tomaron vergüenza, pero en general no toman. Cuando no hay un escándalo de semejante magnitud, los tribunales siempre nos traicionan. Entonces, en esa situación, y no solo los tribunales, sino la justicia en las instituciones, en los espacios profesionales, nos han traicionado siempre, y ahí el juicio popular es fundamental. Pero hay una diferencia en mi vocabulario entre el juicio popular de las mujeres y el linchamiento sumario. Y el linchamiento sumario tiene un margen de error importante, y están apareciendo, por lo menos en mi país me consta, formas de apropiación de esta fragilidad del movimiento feminista, que es la tendencia a linchar. Están apareciendo usos de esa facilidad con que linchamos por la bronca acumulada en el tiempo, para engañarnos y para hacernos entrar en linchamientos que en realidad obedecen a intereses que no son nuestros. ¿Hablas de redes sociales? ¿Linchamientos en redes sociales? Claro, o sea, la red social lo hace mucho más fácil porque es una comunicación inmediata. Entonces alguien planta algo, hay varios ejemplos, planta algo en Twitter, planta algo en las redes sociales, se expande a toda velocidad, todo el mundo cae en eso y alguien se aprovecha de una calumnia, de algo que no es real. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender de eso? Está en el momento en que el movimiento tenga, porque eso va a perjudicar las quejas verdaderas, las quejas legítimas, o sea, los casos en que realmente se ha vulnerado a las mujeres en sus espacios profesionales, en sus espacios de estudio, o en la vida personal, en el espacio doméstico, van a ser perjudicados porque hay ejemplos de que nuestros enemigos, ahí sí, los enemigos de las mujeres, están usando nuestra ingenuidad frente al rumor para producir el linchamiento de personajes por intereses que son de otro tipo, que son intereses políticos, en conflictos políticos, por ejemplo. Sin embargo, hashtags como MeToo o el Ni Una Menos lo que hacen es poner de manifiesto todo y denunciar públicamente toda esta situación, ¿no? Una situación que mucha gente desconocía. Es decir,
que seguramente habrá un porcentaje que se utilizará para debilitar al movimiento, pero también las redes han contribuido a ser altavoz de estas denuncias, de estos tuitazos han servido para algo. Es verdad. O sea, evidentemente el discurso de la agresión masculina a las mujeres es importantísimo y por eso dije primero, antes de decir esto, que hemos tenido grandes avances en el campo discursivo y en el campo simbólico. Eso es innegable. Pero ahora a cuidarnos porque lo que hemos conseguido y lo que hemos caminado es mucho. Hemos ocupado espacios importantísimos y hecho conocer, dado voz a quejas importantísimas. Pero ahora a cuidar lo conseguido, porque nuestros antagonistas de Proyecto Historia no son tontos, también saben cómo expropiarnos de estas victorias. Estamos en un espacio de cultura. Me gustaría preguntarte si crees que las manifestaciones culturales, los relatos culturales pueden servir para mostrar, para apuntalar estas narrativas que tienen que ver más con los vínculos, con la reciprocidad, con los cuidados y no con el modelo histórico del que hablamos. Claro, bueno, cuando me preparaba, cuando pensé que iba a hablar para una institución que es una institución de cultura y de teatro, lo que pensé es justamente que una de las claves importantes para el futuro es en este periodo raro de ciencia ficción, de aislamiento, que tenemos una oportunidad, ¿no? Primero, la oportunidad de ver cómo los lazos solidarios salvan personas. Nos ayudan a vivir, como no se puede vivir sin comunidad, ¿no? Entonces, ese estado mismo tiene una intención materna. Lo dije una sola vez porque vi en nuestro nuevo presidente que tenía un gesto, una manera de relacionarse con la población y un cuidado raro, digamos, para la función estatal, y le llamé materno. Pero ese estado materno no puede llegar a destino si no cuenta con las comunidades, si no cuenta con estructuras comunitarias en los barrios, en los lugares de gran carencia. Ese estado, si no cuenta con esas redes, no puede realizar su proyecto de cuidado. Eso es muy importante verlo. El otro tema que verlo es que podemos descubrir lo que va a cambiar el mundo. En mi visión, yo detesto la futurología y los intentos de captura del futuro y los intentos de certeza, el ser dueños de la verdad es una de las formas de la dueñidad también. Detesto ese estilo, ¿no? de la dueñidad de la verdad. Nunca lo había dicho de esa forma, pero me gusta la incerteza, me gusta aquello que desafía nuestras certezas, ¿no? Lo que he llamado en algunas oportunidades el espejo de la reina mala, porque el espejo de la reina mala, que es un instrumento femenino en los cuentos y que hay que rescatar, es el que le dice a la reina mala lo que ella no puede ser, lo que no es, lo que quiere ser pero no es. Le coloca un límite a la omnipotencia de su magia y de su narcisismo. El espejo de la reina mala es lo que nos permite corregir nuestra tendencia al narcisismo, que es creciente, inclusive por un impacto inclusive de los medios virtuales. Eso lo he analizado en un texto antiguo, cómo la virtualidad hipertrofia el narcisismo, hipertrofia el yo. Porque no hay retorno. O sea, el retorno de un cuerpo adelante nuestro es el retorno de un límite frente al narcisismo. Y la pantalla, uno puede ver a las otras personas, pero no tanto, no le llega todos los gestos del cuerpo que le hacen a uno contenerse y dudar de lo que está haciendo. Bueno, entonces
yo creo que una de las cosas que hay que descubrir en este tiempo son otras formas de felicidad. O sea, el mundo cambia, o sea, para mí una apuesta que hago es que el reencaminamiento de la historia, la reorientación de la historia en otra dirección mejor que hacia dónde va, será posible si descubrimos otras formas de satisfacción, otras formas de placer y otras formas de felicidad. Y esas otras formas de placer y de felicidad vienen de otras formas de estar en el tiempo, ¿no? De la valorización mayor del proceso que el producto, o sea, no, el productivismo tiene que caer, y la validez de los procesos es algo que se puede surgir de esta experiencia del tiempo en que vivimos en la pandemia, entender cómo transcurre el tiempo. O sea, hay un cambio en la temporalidad, en la manera de estar en el tiempo. Estamos, por lo menos, el estar está emergiendo como algo importante. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Creo que el encierro lo potencia, la percepción de ese estar y de la dimensión del proceso más que del producto, y por lo tanto el rescate ahí de otras formas de placer. Solo cuando descubramos otras formas de felicidad, de otras formas de placer, yo creo que la historia va a caminar para otro lado, y que es algo que ahora puede suceder. Y también el sufrimiento por la ausencia de los otros cuerpos, o sea, la falta del cuerpo del otro, la falta de la proximidad del cuerpo del otro. Y pensé mucho en el teatro, a este respecto, y el teatro justamente fue algo que me sirvió de ejemplo, porque siempre he escuchado decir a los actores que 2 puestas en escena nunca son iguales. O sea, jamás la pieza es igual a sí misma. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es igual a sí misma? Por algo que está ahí adelante. Aunque no hable, aunque no nos esté diciendo lo que está pensando, es el público. El público está física, materialmente presente, y ahí hay una comunicación que es epidérmica, que es difusa, pero está, y que sentimos en la comunicación puramente visual, bidimensional, porque está colapsada sobre una tela que es bidimensional, y verbal, puramente verbal, y visual bidimensional. El esfuerzo de comunicación es más grande, por eso quedamos muy agotados después de una experiencia como esta. Yo quedo súper agotada, mucha gente con que converso me dice lo mismo, porque tenemos que pasar por un embudo, por un filtro muy estrecho, la comunicación, que cuando estamos entre cuerpos pasa por muchos lados de los cuales no tenemos conciencia. Entonces, y nos lo dicen los actores del teatro, ¿cómo les llega el mensaje del público? Porque hay una co-corporalidad, hay una comaterialidad. Entonces, el registro de esa carencia, de esa falta, tiene que hacerse consciente. O sea, tenemos que crearle ahí también una retórica, una manera de hablar de esa conciencia de la falta de la materialidad del otro. Pensarlo y hablarlo. Sin embargo, vivimos en un momento de la multimodalidad, es decir, cosas que surgen en el online, en internet, en las redes, pasan a la calle, ¿no? Y de nuevo vuelven a pasar a lo virtual. Pongo, por ejemplo, el ejemplo de las tesis, que de hecho tú te declaras bueno, te han declarado la madre y tú te declaras la abuela. La abuela de un violador en tu camino, del himno de las tesis, ¿no? Este himno... Pero no es un momento.
no es algo que yo he dicho, a mí me sorprendió. Sí. A mí me llegó de la misma forma que le llegó a todo el mundo. Lo Yo sé. no conozco las tesis. Y ellas dijeron, es la madre, y tú dijiste, no, soy la abuela. Y a mí me hizo gracia, pero en realidad el proyecto de las tesis era un proyecto que tenía que ser un proyecto teatral, que nunca fue un proyecto teatral. Entonces fue una performance que se viralizó y esta viralización la volvió a la calle, a las calles de todo el mundo, de la India, de España. Estaba por todos lados esta misma performance, esta misma protesta en diferentes lenguas con diferentes cuerpos. O sea, la multimodalidad, esta idea del online al offline y vuelta al online en una especie de círculo, ¿no? De vínculo. Es decir, Sí. que sí que existe, a pesar de que no haya la corporalidad se puede, ¿no? Conseguir a través de las redes como herramienta. En mi análisis hay otra cosa ahí, ¿no? Porque claro, después de que me llega esta performance y ese anuncio de que se inspira en mi pensamiento, empecé a prestar mucha atención, ¿no? Cómo en un tiempo tan rápido da la vuelta al mundo, se traduce a tantas lenguas. Hay muchas canciones feministas, o sea, hay consignas, hay cánticos y hay performances. ¿Qué pasó con esa? Entonces, claro, me he dedicado a pensar, a tratar de entender, ¿no? ¿Por qué? Sin ninguna ayuda de los medios masivos de información. ¿Cómo da la vuelta al mundo? Claro, por las redes sociales, pero ¿por qué esta y no otras? Es un enigma, yo creo que es un enigma. Pero quizás una de las cosas que esté dicha ahí es que si hay algo que nos une a las mujeres universalmente, porque somos muy distintas, las mujeres hay muchas diferencias de aspiraciones, de formas de felicidad, de metas, de proyectos históricos, o sea, lo que las mujeres quieren en lugares distintos no es lo mismo, y tiene que ser así, pero hay algo que nos une a todas, y eso es la victimización por la violencia. O sea, la violencia es una experiencia, y ahí lo que hubo es una vibración de los cuerpos dolientes, de los cuerpos victimizados. O sea, hubo el eco que se da, en donde sí, la información fue por los medios virtuales, pero lo que vibró en simpatía globalmente es el sufrimiento de los cuerpos de las mujeres, la experiencia vital sufrida por la agresión masculina, sobre todo en el presente. Entonces hay una corporalidad en la posición de la víctima. Creo que eso es lo más importante. Hubiera sido más lento por otro camino, prescindiendo de la información virtual, pero hubiera corrido igual, porque se dio ahí una hermandad a través de esa vibración en simpatía por el dolor compartido, de comunión en una posición adolorida. Y las redes sociales también permitieron que el relato no estuviera mediatizado por los grandes grupos de comunicación. O sea, fue un relato bastante de tú a tú, es decir, de la comunidad, sin los medios de comunicación masivos. Hubo una intersubjetividad muy, muy interesante, y además los medios masivos de comunicación, yo diría que lo boicotearon. Apareció un poco. Lo boicotearon, siendo un evento tan impresionante, mundial, no apareció, no lo registraron, pero también no lo necesitaron, no lo necesitamos. Qué interesante, qué maravilloso. Rita, la conversación está siendo fantástica, pero me gustaría que la gente que nos está viendo pudiera participar, así que si alguien tiene alguna pregunta, pues estaremos encantadas, yo de leerla y Rita de contestarla. Así que abrimos un poco el turno de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, pues nosotras seguimos conversando. Seguimos conversando de cultura. Vuelvo de nuevo estamos en el teatro, estamos en la música.
¿tú crees que los feminismos también están apareciendo en estos espacios culturales y son espacios de empoderamiento, o son espacios que utilizan, sobre todo la cultura mainstream, la mayoritaria, utiliza el feminismo como un producto de venta, como un producto de marketing desposeído de radicalización? Y las dos cosas. Evidentemente hay una mercancía hoy porque las mujeres buscamos a las mujeres, o sea, porque las mujeres queremos saber cómo las mujeres están pensando, buscamos hemos descubierto la potencia que está, que se hace posible mediante la comunión, mediante convergir en espacios y también en espacios de la cultura, del mercado de la cultura. Las dos cosas, yo no creo que es una u otra, pero que estamos expuestas al mercadeo, a la mercantilización de nuestras consignas, sí, es verdad. ¿Cómo protegerse de eso? Volviendo al tema de las tesis, a mí me pareció interesantísima la forma en que ellas se protegieron. Ellas no aceptaron entrar en el mercadeo, no se mercantilizaron. Tengo una admiración enorme por ellas. Se mantuvieron recluidas, yo diría inclusive. O sea, ausentes de muchos escenarios en los que podrían ser fagocitadas, podrían ser canibalizadas para el mercado. Ese es un modelo a seguir. O sea, nuestro proyecto es de cuerpo a cuerpo, es de piel a piel, es dentro de eso que llamaba de la politicidad femenina, que no es igual a la politicidad masculina de Estado, de gestión distante, burocrática. Es otra historia de la política, la nuestra es otra historia de la gestión. Y eso en tiempos, ahora voy a contar la pequeña historia que te iba a contar antes inicial, y que claro que sí. Redescubrí en estos días, porque me divierte, me encanta. Bueno, porque la descubrí recordando unas clases de latín en que, bueno, en Atenas hubo una gran peste también, que la cuenta Tucídides, ¿no? Y Tucídides dice, cayeron los rituales, las ceremonias, todas las formas de ritualizar, cayó la cultura, ¿no? Y ahí recordé de esta historia que yo cuento, y que también, o sea, hay momentos en que la cultura cae, o sea, ¿qué llamo la cultura? Las costumbres, o sea, en esta visión muy reduccionista de la cultura, pero que en realidad es la más del sentido común, y que es, no hay funerales, no hay rituales, no hay todo eso, está minimalista, y Tucídides dice eso mismo de Atenas, que se vuelve mínimo, ¿no? El ritual, ¿no? Y me acordé de esta historia que me la contó una mujer indígena brasilera en una reunión, de las muchas reuniones en que yo tomé una asesoría que daba a la Fundación Nacional del Indio en Brasil durante más de 10 años. Acompañé reuniones, talleres con mujeres indígenas en todas las regiones de Brasil, o sea, viendo inclusive el frente estatal avanzar, ¿no? En un espacio que es espacio comunal, ¿no? Pero entonces, en una oportunidad conviví, tuve que compartir mi habitación de hotel con una compañera de mi edad, indígena, pero era una indígena que tenía rasgos mediterráneos, ¿no? La voy a abreviar la historia, la voy a hacer chiquitita para no ocupar mucho tiempo. Entonces, después de algunos días en que estábamos juntas, porque era una semana entera de convivencia, pero vos, en portugués, ¿no? Porque esto sucede en Brasil, en Mato Grosso, tenés rasgos parecidos a los míos, cuando vas al municipio, cuando vas a la sede del municipio, ¿te reconocen como indígena? No, si yo soy tapuyo, yo soy tapuyo, pero ¿por qué tenés rasgos que no te identifican en absoluto como persona indígena? Y ahí me cuenta una historia. Me cuenta que, bueno, yo eso lo sabía, que esta población tapuya eran millones de personas en la llegada de los portugueses, eran unas poblaciones más grandes de Brasil, y se van
exterminando, el exterminio los deja recluidos, los deja cercados en el centro de Brasil, en el estado de Goiás. Y ahí entonces los pocos que quedan, pero queda una aldea, queda una población, el emperador Don Pedro II les concede la tierra, les entrega la posesión de esa tierra donde quedaron los últimos tapuyos. Entonces quedan ahí, la comunidad, la aldea, y viene una gran peste, viene una gran epidemia, y los diezma completamente. Y quedan solamente 3 mujeres vivas, una de las cuales era la abuela de la mujer con quien hice amistad y compartí mi habitación del hotel. Entonces, esas 3 mujeres hicieron una asamblea, hicieron una reunión. Se vieron solas y tomaron una decisión. Levantaron todas las reglas de parentesco y de conyugalidad, o sea, levantaron la cultura. Así como Tucídides dice de Atenas que acabaron los rituales de todo tipo y las ceremonias mortuorias y de otros tipos también, la religión se suspendió todo, ellas suspendieron las reglas del apareamiento y decidieron entonces tener conjunción carnal, o sea, tener relaciones sexuales con todo y cualquier hombre que pasara por las inmediaciones de su aldea. Hoy son 300. Hoy son 300 personas. Esa es una decisión femenina. Eso es gestión, eso es la politicidad en clave tópica. Cómo continuar vivos y vivas aquí y ahora. Para mí es un ejemplo, hay otros, pero paradigmático de una decisión tomada por mujeres. ¿No es bonito? Es muy bonito, sí. Es muy bonito. Tengo una pregunta, Rita, de una persona que nos está viendo, de Álvaro, que me dice, leo textualmente, dice, parece, escuchándola, que la esperanza, que la revolución esté en el cuerpo, en la reunión de los cuerpos, en los rituales y los rituales de los cuerpos. Y justo esto es lo que impide la pandemia radicalmente, este encuentro de los cuerpos. ¿Es demasiado conspiranoico pensar que al patriarcado le viene bien? No, porque justamente lo que estamos aprendiendo con la pandemia es a sentir la falta de los cuerpos, es a identificar la importancia de la materialidad en la vida. O sea, esa falta obligatoria, esa condena a la abstención de la materialidad del otro va a surgir como conciencia de la importancia de esa materialidad. Nos quedan 10 minutitos más. A mí me gustaría ir cerrando este encuentro tan interesante, aunque me estaría una hora más hablando contigo, pero sí que me gustaría cerrar preguntándote que ahora en este momento que estamos saliendo, entre comillas, de esta pandemia, y a pesar de que hacer una apuesta teleológica, hacer futurología, desde tu punto de vista es hacer supremacismo moral, me gustaría pedirte que te pusieras futuróloga un poco y preguntarte si es que somos resilientes o somos amnésicos y corremos el peligro de no asimilar esta experiencia y que pueda pasar, por ejemplo, como pasó en el 2001 concretamente en Argentina, en el Corralito, que se hicieron comunidades, se hicieron asambleas, se hicieron encuentros y esto parece que no exista, que no se recuerde, ¿no? O aquí, ¿no? El 15M, seguimos siendo como herederos o otras pequeñas revoluciones, pequeños cambios de paradigma que ha habido en momentos de crisis y que parece que asoman la cabeza, pero que nos olvidamos. Corremos el riesgo de olvidarnos porque somos resilientes, somos amnésicos. Ahí está el trabajo, ¿no? Ahí está el trabajo, porque cuando se constituye un colectivo para resolver el problema de una carencia, ¿no? Como las formas de economía solidaria, economía popular, economías comunales, como en el 2001 en Argentina, pero hay otros ejemplos también, ¿no? Cuando se forma colectividad, no es una comunidad porque no hay densidad simbólica, es un colectivo para la sobrevivencia. Cuando se resuelve el problema de la carencia,
tiende entonces a desconstituirse y a olvidarse y se pierde lo que habíamos aprendido. Por eso estoy diciendo que las retóricas son importantísimas, o crearle un vocabulario de valor, pero reconocer la experiencia de la felicidad, reconocer el placer que existió en esas circunstancias, o sea, lo gozado. La palabra gozo no es tan buena porque no es lo mismo que placer, pero digamos, lo disfrutado, reconocer los momentos de satisfacción que hay en las formaciones que son colectivas, y ponerles un nombre, porque ¿qué es reconocer? Yo puedo estar teniendo un momento de enorme satisfacción y disfrutando algo y olvidarlo inmediatamente porque no lo nombre. Yo siempre digo que la tarea del pensador es la donación de nombres, o sea, a las personas a las que nos gusta mucho pensar, nuestra tarea en realidad es nombrar, somos nombradores. Porque esos nombres son de una potencia impresionante. Cuando uno nombra algo que necesita, que está ahí esperando ser nombrado, para ponerlo de una forma ficticia. Por ejemplo, esa felicidad, esa satisfacción. ¡Ah! ¡Qué momento de satisfacción! Repitámoslo. Ese nombre le hace un servicio a la humanidad. La gente lo toma. Es impresionante y a mí personalmente me consta. Cuando uno pone un nombre a algo que sirve, camina como un reguero de pólvora, camina a una velocidad impresionante. Yo me encuentro con nombres míos. En la gente me impresiona tanto eso. Entonces ese es nuestro papel, es nombrar, es la donación de esas palabras que sirven para fijar y recuperar experiencias que han servido, que sirvieron. Bueno, de nuevo volvemos a las narrativas, a los relatos, a poner palabras. Pero es por su felicidad, es porque es ser capaces de, porque la memoria no opera así por obligación, ¿viste? No opera. Las palabras fijan la memoria, ¿no? Fijan el conocimiento, ¿no? Entonces, fijan la experiencia, ¿no? Fijan la experiencia, fijan la vivencia, ¿no? Hay un texto muy, muy lindo, antiguo, de una feminista llamada Joan Scott, que habla de la diferencia entre vivencia y experiencia. Tenemos vivencias, pero las vivencias se van, pasan y se van. Se transforman en experiencia cuando están nombradas, o sea, cuando están reconocidas de alguna forma. Entonces, ahí hay un trabajo encima del carácter transiente y fugaz de la felicidad, que es el trabajo de los nombres y del reconocimiento. ¿Saldremos mejores y transformados de todo esto? Porque saldremos. Las tensiones, las disputas, nunca va a haber, esa es una cuestión que hay que entender. No es 100-0, no habrá un vencedor definitivo nunca en la historia humana. No hay épocas mejores y épocas peores. Lo que tenemos que conseguir es un plató, una meseta de una época en que la gente sea capaz de reconocer la satisfacción, la felicidad y satisfacerse con eso. Satisfacerse con eso. El tema del consumo, para mí, que yo le llamo el proyecto histórico de las cosas, es letal, es fatal. Es fatal, porque lleva a una insatisfacción permanente, o sea, y eso es lo que quieren los poderes, los dueños del mundo quieren que no nos demos cuenta, quieren que no nos demos cuenta de que la fugaz satisfacción de la adquisición de un objeto es eso mismo, es fugaz y lleva al inmediato aumento de la voracidad, al inmediato aumento de la codicia, el inmediato aumento del deseo por otro objeto. O sea, hay enfermedades relacionadas, dependencias químicas relacionadas con esto. Todo el mundo de la dependencia química está relacionado con el consumo, con el consumismo. Entonces, cambiar la historia es
trabajar ahí, pero no se puede hacer mediante la prohibición, no se puede hacer mediante la censura, no es por ese camino, sino por el descubrimiento de otra felicidad. Tengo una pregunta que me manda Laura Canet, que nos está viendo, nos quedan 5 minutos, y Laura vuelve un poco al tema del patriarcado y me pregunta que qué piensa Rita Laura Segato sobre los micromachismos y cómo afectan a las posteriores violencias según su experiencia. No, claro, los micromachismos es la atmósfera que respiramos, ni siquiera los percibimos, ni los percibimos en nosotras mismas. O sea, nosotras fuimos, todos, nosotras y nosotros fuimos criados, nacimos en una burbuja patriarcal, en un cosmos patriarcal. O sea, identificar la cantidad de escenas de dominación es muy difícil, es el trabajo de una vida entera, porque el patriarcado es el agua del pez, o sea, somos peces de un agua patriarcal. Entonces, identificarlo es un trabajo de sensibilidad y de identificación de los dolores innecesarios, que es el trabajo en realidad de todos los derechos humanos, ¿no? ¿Cuáles son las penurias que no son necesarias y sin embargo hemos acatado, ¿no? Identificar nuestra obediencia, nuestro acatamiento. Es una tarea de afinamiento de los sensores de una vida entera, ¿no? Y también nuevamente de la posibilidad de comunicación, de la comunicación, de la conversación. Yo creo firmemente en el pensar en conversación, creo firmemente en la conversación. Y de nuevo volvemos a hablar de poder, ¿no? De ejercer poder, que ya no es un problema de hombres y mujeres, sino que es un problema social. Exacto. De quién ejerce poder, de quién es el dueño, de quién se adueña desde esta la aspiración del protagonismo, las aspiraciones de ser vanguardia, de controlar el curso. Por eso yo ahí tomo mucho una diferenciación muy importante, que parece muy simple, pero que es muy importante, de un gran pensador latinoamericano que fue Aníbal Quijano, cuando él dice, no es los movimientos sociales, son muy fácilmente apropiables, vanguardizables. La lucha, el esfuerzo de mucha gente, de repente a veces apropiado por una pequeña élite de iluminados, de vanguardia. Y además entonces él dice, hablemos mejor del movimiento de la sociedad. Para mí eso es una diferencia hermosa y fundamental. Si la sociedad se va moviendo y ese movimiento es capilar, se impulsa capilarmente por la conversación, por la ocupación en conjunción de un espacio, como han sido la ocupación del espacio público por las marchas de las mujeres en los últimos años, maravillosas, de cuerpo a cuerpo, eso va cambiando la vida. ¿Y por qué? Porque va mostrando formas de solidaridad, de hermandad, de afinidad, y de fiesta, ¿no? De música, de danza, de estética, ¿no? Todas juntas, es lo que puede llegar a cambiar la vida, cambiar el mundo. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Agradecerte mucho estar aquí con nosotras. Agradecer también a La Ventana del CDN por invitarnos a esta charla, a compartir este momento. Me gustaría cerrar con una reflexión, que es que ahora estamos en un espacio virtual. Hay una ciberfeminista que se llama Sadi Plan, que dice que la comunicación en red es comunicación feminista, es comunicación horizontal, es comunicación en red, en vínculo, ¿no? De lo que tú llamas el vínculo. Y me gustaría enlazar esta idea de la red y también la idea de los cuerpos que se encuentran y que al final este proyecto feminista puede ser un proyecto de vínculo. Mira, hay un problema ahí. Sí. Y lo he identificado no porque se me ocurrió a mí, sino por mensajes que he recibido.
es imposible la reciprocidad. Si yo fuera hoy, o vos misma, o cualquiera de las personas que tenemos una visibilidad grande en red, a abrir nuestra disponibilidad para la reciprocidad, moriríamos en el intento, sería imposible. No hay reciprocidad posible. Los otros que me están viendo, no sé cuántos en este momento, pero que me han visto en muchos de los eventos como este en que he participado de videoconferencia, que son cientos de miles de personas. No pueden comunicarse conmigo, y sin embargo yo me he comunicado con ellos y ellas. Es un espacio desigual. Bueno, pero es un espacio que en este momento nos permite tener un diálogo que podría ser horizontal a pesar de todo y a pesar de que nos falta la corporalidad y el lenguaje verbal. Igualmente, me gustaría cerrar con esta idea de vínculo corporal, pero también en este caso, y por desgracia, virtual. Entre nosotras dos, porque hemos conversado. Entre nosotras dos, sí, en dos países y a muchísima distancia, una en verano y la otra en invierno, una con jersey y la otra en tirantes, pero aquí nos hemos encontrado en este ciberespacio, no sé si horizontal, creo que no, pero sí comunal. Muchísimas gracias por este muchas gracias a ustedes. encuentro y encantada de que también pongas en duda lo que pensamos desde otros espacios, pero muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Rita, ha sido un auténtico placer. Gracias a ustedes, entonces. Gracias. Un día de estos. Chao. Gracias. Chao.